Muy buenas noches. Bienvenidos a este martes de conciencia. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando del sagrado masculino desde las constelaciones y el psicotarot. Y hoy vamos a estar con Alia, experta en constelaciones, y este Pechito, experta en psicotarot, terapia de desarrollo de conciencia, despertar espiritual, angeloterapeuta. Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Váyanos saludando. Mientras le doy paso también a Alia de que se conecte. Cuéntenme cómo han estado, cómo se han sentido los que estuvieron hace 8 días en el Sagrado Femenino. ¿Para qué les sirvió la información? Y vayan alistando sus inquietudes y preguntas referentes al masculino sagrado. Lo siento porque ahora entiendo que el miedo y los resentimientos están creando reacciones de guerra por no estar atentos. Lo siento porque te condeno, lo siento porque te censuro. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Joyce, ¿qué es el sagrado masculino? Ya vamos para allá, corazón. Vamos a esperar a que entren otro par de personas y arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas. Perdón por tanta indiferencia, por no haber hecho mi tarea, por haber puesto en manos tuyas. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Hoy, el tema de hoy, el sagrado masculino desde constelaciones y el psicotarot espiritual. Bueno, le voy a ir dando paso a Alia para que se una a nosotros. Joyce me dice que están bien bonitos mis aretes. Bueno, una de mis estudiantes los hace. Así que si quieres el dato por acá. Luna, hola, bueno, buenas noches. Vamos a ver si Alia, no sé si logró, creo que no se logró conectar. A ver. Bienvenidos a todos y a todas. Alia. Hola. Alia. Creo que Alia, hola, hola. Ya. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, corazón? Eh, se escucha pixelado y entrecortado. Porfa, hola Carmencita, cuéntenme si nos ven bien, si me ven bien a mí, si me escuchan bien y si ven bien y escuchan bien a Alia. Por favor, si no, entonces vuélvete a salir y vuelves a entrar a ver si eso nos ayuda. Sí, señora. Bueno, ok. Hola, ¿Me ¿cómo nos escuchan escuchan? bien? ¿Cómo nos oyen? Yo te veo pixelada y como entrecortada. ¿Sabes que voy a salir Sí, y dale. vuelvo y entro?
Bueno, Dale, bueno. dale, sí. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del masculino sagrado. Desde las constelaciones y el psicotarot, bienvenidos a todos y a todas. Hace 8 días hablamos del femenino sagrado. Hoy vamos a hablar del masculino sagrado. Y vamos a hacer primero una contextualización de qué significa el masculino sagrado, cuál es el propósito de que lo veamos, por qué es tan importante. Bien, y a qué hace referencia. Vamos a ver. Hola, 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 ¿me hola. escuchas mejor? Bueno, yo te escucho entrecortada. Psicotarot, ¿qué es eso? Dice Joyce. Ok, bueno, hagámosle y vamos viendo a ver qué nos dice la gente, cómo ven a Alia, cómo me ven a mí, cómo nos ven, cómo ven la transmisión. Cuéntenos, por favor. Bueno, vamos arrancando, Alia, y yo ya Listo, ahí, bueno, Natalia. ¿sí? Bien, entonces lo primero que nos preguntaba alguien por acá es qué es el masculino sagrado, ¿sí? Y bueno, qué es el psicotarot. Entonces vamos a arrancar. Primero vamos a hablar del para qué de estos en vivos y el para qué de estos temas, ¿bien? Tengamos, esto se los voy a sintetizar pues lo más que pueda, muy concreto. El universo está compuesto de dos energías, energía masculina y energía femenina, ¿bien? O Ujú. este plano también, en este plano, para poder crear, para poder materializar, necesitamos de ambas energías. Una energía que da, una energía que recibe, una energía positiva, una energía negativa, una energía masculina, una energía femenina. Estas energías son como las dos caras de una misma moneda. Para que sea moneda necesitamos las dos energías. Si no, no sería moneda. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto no tiene que ver con el género, no tiene que ver con ser hombre o ser mujer. No, absolutamente todo lo que existe y lo que está creado, la creación, tiene ambas energías. Entonces, ¿qué pasa? La energía masculina aporta toda la información, la estructura, la acción, el dar, y la energía femenina aporta el recibir, el contener, aporta las partículas, la parte material de eso. ¿Qué pasa si nosotros, yo siempre pongo el ejemplo de la mesa, si yo tengo una mesa, un escritorio, y tengo las partes ahí, y nunca he construido un escritorio, pues voy y lo armo y me termina saliendo una cama, o un armario, o una silla, ¿cierto? O un escritorio, pero súper mal hecho. Para que me quede como escritorio, y como el escritorio que yo quiero, necesariamente necesito las instrucciones, la estructura, el orden, la forma en que armo ese escritorio. Si no, no sería escritorio. Ujú. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces estamos compuestos de estas dos energías, que a través de la sexualidad, de la energía sexual, ¿sí? De ese acto de sexualidad, es decir, donde se unen estas dos energías, se da paso a la creación. Y es donde se manifiesta este tipo de escritorio, este tipo de artículo, o este tipo de ser humano, de personalidad, este tipo de personalidad, alia. Bien, entonces esas son las energías. ¿Por qué hablamos de femenino sagrado y masculino sagrado? Porque venimos en siglos y siglos de energía de patriarcado masculino en desequilibrio. ¿Qué significa eso? Que nos fuimos mucho a la energía masculina. Y cuando está en desequilibrio la energía masculina, hablamos de lo que hemos visto desde que estamos vivos y antes y antes y antes y nuestros ancestros y todo. Guerras, acallamientos, violaciones, abusos, muertes, imposiciones, mucha racionalidad, mucha mente, competitividad. Y al desequilibrarse el masculino sagrado, el femenino sagrado, la energía, también se desequilibra. En ese momento ya no se llamaría ni masculino sagrado ni femenino sagrado, ¿no? Pero lo decimos así, está en desequilibrio. ¿Cómo es el femenino sagrado en desequilibrio? Dramatismo, victimización, es muy apocado, necesita de alguien, de algo, que porque él o ella solo no puede, porque pobrecito. ¿Bien? Entonces, esas son las características del desequilibrio. Hay otro punto importante acá, dentro de las cosas que, bueno, sobre todo
de lo que yo hago, por ejemplo, con el taller del femenino sagrado. ¿Por qué un taller del femenino sagrado? Porque para equilibrar estas energías en desequilibrio, pues si estamos con exceso de masculino, pues ¿qué necesitamos? Empezar a trabajar el femenino para que se vaya equilibrando. Entonces la forma de equilibrar el masculino es a través del femenino, del desarrollo de las características del femenino sagrado. Y entonces aquí vamos. ¿Por qué psicotarot? ¿Por qué desarrollo de conciencia, que es lo que yo hago a través de la terapia gestal? ¿Por qué constelaciones? ¿Y por qué registros akáshicos? También que Alia es experta en esto. Porque hay 3 líneas de trabajo dentro de lo que venimos a hacer acá. La primera línea es todo el trabajo de sanación, de desintoxicación de los cuerpos inferiores de esta encarnación. Eso después vendría, digamos que lo voy a poner así, después vendría el trabajo con el sistema familiar, ¿cierto? Que pues una técnica, una herramienta son las constelaciones. Y después vendría el trabajo con vidas pasadas, a través, por ejemplo, de registros akáshicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto está unido. Y nosotros en esta encarnación traemos igual vidas pasadas, sistema familiar, y aquí, una personalidad, Natalia Tagarife, de todo ese entramado cósmico, universal, celestial y divino que somos cada uno de nosotros como conciencias. Entonces, por eso, nos unimos con diferentes especialidades para hablar ya integralmente y no por separado, porque de hecho yo diría, Alia, tú me dirás si resuenas con eso, yo diría que antes ese trabajo por separado también tenía que ver con la dualidad y la forma de ver el mundo dual y separada. Y ahora, como estamos entrando en este equilibrio y justamente la energía femenina trabaja o sea, tiene que ver con la comunión, el trabajo en equipo. Entonces ahora estamos haciendo más terapias integrales y también este tipo de envíos que nos permiten unirnos y sacar lo mejor de cada uno. Entonces aquí no se trata que yo le pise la manguera a Alia o Alia me la pise a mí, o etcétera, No. etcétera, sino que nos unamos en nuestras experticias y que desde ahí aportemos lo mejor de cada uno. Y es como una frase que dice, voy a hacerle la cuña a McDonald's, que dice, los haces en sus bases. Entonces, los que éramos duros en hamburguesas nos metían en hamburguesas, los que eran duros para atender al cliente, en el cliente, los que eran buenísimos para las mesas, en las mesas. Entonces, esa es la idea de todo esto. Ahí ya se lo resumí lo mejor que pude. Espero que les guste. Mándennos, por favor, Muy, corazoncitos, corazoncitos. muy buen resumen, Cabecito de Natalia. escarlata. ¿Listo? ¿Cómo, Alia? Que muy buen resumen. Hiciste un Eso. excelente Entonces, resumen. Alia, cuéntanos, también ahí como desde tu lado en resumen, como, o qué me faltaría aportar, o qué te resuena, o qué sería chévere también aportar. Listo. Desde las constelaciones familiares, entonces, pues también se manifiesta una energía, pues como todos, ¿no? Como todos tenemos energía femenina y energía masculina. Sin embargo, una de los órdenes del amor es la jerarquía. Y la jerarquía nos habla del orden que tenemos que tener en nuestro sistema familiar, el sitio que nos corresponde, tenemos que tomarlo. Porque cuando no tenemos el sitio que nos corresponde, empiezan los desequilibrios y los desórdenes y empiezan a pasar cosas que a veces no son explicables y todo, y empiezan las enfermedades, las muertes trágicas, las quiebras, todo eso, pero ¿por qué pasa todo eso? Entonces, porque no se está cumpliendo alguno de los órdenes del amor. La jerarquía nos habla de la posición que tenemos que tomar y para las constelaciones familiares, digamos que la energía masculina la representa mucho en el padre, ¿no? En esa figura paterna. Entonces, la figura paterna es la que nos da como las raíces, o sea, por eso nosotros somos, esa figura paterna nos hace que nos enraicemos, esa figura paterna hace que tengamos un éxito en el trabajo, que también nos ayuda, lógicamente, si tenemos éxito en una profesión, en un trabajo, pues nos ayuda
económicamente, ¿no? Porque pues ingresos, que nos sintamos satisfechos con lo que hagamos, que podamos hacer lo que nos gusta realmente. Entonces, Sí. para las constelaciones familiares, lógicamente, el reconocer, honrar y respetar al padre es muy, muy, muy importante, igual que la madre. Esto nos da equilibrio, lógicamente. Sí. Entonces, Ok, bueno, entonces, antes de continuar con nuestro tema, me preguntaba alguien qué era el psicotarot. Rápidamente sí. también, yo personalmente, Natalia Tangarife, divido el tarot en tres líneas. El primero es el tarot normal, que es el tradicional que todo el mundo cree, es una creencia, que es adivinación y predicción. Claramente hay personas que se dedican a eso, es respetable, como todo en la vida. Entonces, adivinación y predicción. Esto, digamos que realmente desde lo espiritual, y tú me dirás desde registros akáshicos, desde lo espiritual no es algo, digamos que sea, no sé usar la palabra porque no es ni malo ni bueno, pero digamos que no es lo más eficiente porque realmente la adivinación y la predicción está para niveles de conciencia muy elevados que puedan manejar eso. Es decir, sí existe, esto de ver el futuro, pero casi que está delegado para ángeles, arcángeles, seres de luz que ven todo el panorama. Por eso se comunican a través de herramientas como el psicotarot. Bien, pero adivinación y predicción, pues imagínate, si hubiera adivinación y predicción, ya hubiéramos adivinado hace rato que iba a haber pandemia, ¿cierto? Ujú, Básicamente, astrológicamente, sí sabíamos que iba a pasar algo, que iba a ser muy fuerte el ujú. proceso, pero no nos dijeron 2 puntos, pandemia, a partir de tal van a estar encerrados, cero. O sea que, entonces ahí es donde empezamos a verificar el tema de la predicción futurista, y estoy hablando de cosas puntuales, es decir, Alia, te vas a casar en un mes, Natalia, vas a tener un bebé en tanto tiempo, no, ¿vale? El segundo es el psicotarot, que es para terapeutas formados. Sobre todo he conocido muchos desde la parte gestáltica, que es donde más se utiliza por las herramientas de Jung y bueno, en fin. Ya. Y el psicotarot espiritual, que es el que yo hago, es de terapeutas formados, certificados, que tenemos herramientas para trabajar proyectivamente con esta herramienta y además tenemos un camino espiritual consciente transitado. Eso, por lo menos en mi caso, quito el por lo menos, en mi caso, me llevó a abrir mis canales y a empezar a canalizar con mayor claridad, conciencia, también respeto, pues los mensajes de seres de luz. Entonces, psicotarot espiritual es el que yo hago, es la tercera línea. Soy terapeuta, certificada, trabajada, transitado todo el camino y además conozco la herramienta, la utilizo como terapia proyectiva y además canalizo porque es una herramienta como lo son todas las cantidades de herramientas que tenemos, ¿no, Alia? A través de los cuales nuestros seres de luz se comunican. Y desde mi experiencia, por ejemplo, con las constelaciones, pues esa es mi experiencia, tú me dirás, Alia. También ahí baja claramente y es un campo energético en donde claramente baja la información de todo el sistema y pues también hay intervención divina ahí, claramente, o sea, yo he Claro. percibido estas energías de ángeles, arcángeles, entonces dinos tú eso para cerrar este y ahí sí arrancar en forma con el tema de hoy. Pues realmente cuando uno hace un movimiento en constelaciones, eh, se presenta la energía de todos, ¿no? O sea, están los seres de luz, está, porque al final de cuentas todos somos uno y la divinidad somos uno con la divinidad también. Entonces, baja esa información, pues baja a través de los ancestros, de nuestros ancestros, pero pues, pero la información de dónde viene, pues de la divinidad realmente, de todo lo que ha pasado y de todo lo que pasará, pero pues en las constelaciones tampoco sirve para adivinar el futuro ni nada. Es solamente un trabajo de sanación a nivel Sí, personal, como a nivel, pues, pero y como todos somos uno, entonces pues formamos parte de una familia que es un sistema, pero al mismo tiempo ese sistema está todo unido. Entonces lo que le pasa a uno le pasa a todos. Lo que le da fortaleza a uno le fortalece todo el sistema, lo que le da debilidad a uno le da debilidad a todo el sistema. Entonces, sí. es más, todos estamos al final de cuentas unidos todos con todos, ¿no? Todos.
toda la humanidad, sino que el nivel de conciencia que tenemos todavía no es el suficiente para poder como vivir así, ¿no? Con ese nivel de conciencia de que si yo hago algo estoy afectando a todo el resto de la humanidad. Entonces, pues eso es pasito a pasito y ahí vamos todos. Claro, y también, digamos que en el caso de lo que sea que haga, ¿no? Desde la luz y desde la sombra. Porque si yo también me dedico a hacer Sí. mi camino espiritual, mi trabajo interior, así sea yo solita, ¿cierto? Que, o sea, por ejemplo, nosotras que somos terapeutas y acompañamos grupos, pero si yo hago mi camino y no me dedico a eso, desde ahí estoy aportando al proceso de ascensión de toda la humanidad también. Entonces, Claro, no creamos sí, que porque no movemos miles de masas, que yo tampoco las muevo realmente, ¿no? Sino ni cientos siquiera. No creamos que porque no movemos masas no influimos y no generamos algo en todo este proceso planetario. De hecho, es súper importante. Entre más seamos, pues más rápido, bueno, si rápido importara, pero digamos que más vamos a elevarnos. Bueno, listo, vamos a sí, arrancar el entonces. proceso de ascensión será más rápido. Sí, entonces, como hace 8 días Listo. hablamos del femenino sagrado y yo saqué 4 cartas que son las que trabajo en el taller del femenino sagrado que se llama el Santo Grial. Hoy también saqué 4 cartas, aquí las puse al revés, pero es que yo las tenía en orden numérico. Son estas 4 cartas que representan 4 características de ese masculino sagrado. Esta sí la saqué así, como yo dije, bueno, es esta, muy canalizado también. Entonces voy a hablar de la primera, que es el emperador, y tú nos dices las características desde constelaciones. Yo creo que lo voy a decir muy rápido porque creo tener muchas preguntas del masculino sagrado. Vamos a ver. Entonces, la primera es el emperador, es la carta número 4, y esta carta primero habla de papá. O sea, esta es la energía del papá. Uno, protección, o sea, energía paternal. Protección es protección fuera del hogar. ¿Sí? La protección que da el hombre de cuidado, de proteger, como de, bueno, como de cuidar a la manada. Bien, y habla de orden y estructura. Y esta carta es la carta de materialización masculina. Es una carta de materialización. Entonces, cuéntanos desde las constelaciones, a ver, ¿cómo podríamos verlo? ¿Qué aspectos nos dirían que esto está en desequilibrio, por ejemplo? ¿Qué resultados en nuestras vidas nos dirían Listo. que ese orden, que esa paternalidad, que esa protección está o tenemos que revisarla? O bueno, yo me hago entender. Cuéntanos. Sí, señor. Bueno, desde las constelaciones entonces es ver al Padre. Ver al Padre significa reconocerlo, honrarlo y agradecerle por la vida que nos dio. O sea, es el principio, ¿no? O sea, igual que la madre. El Padre, sin Padre no podríamos tener vida. Es así de sencillo. Nadie, pues a menos que nos empiecen a clonar, que espero que no llegue a pasar nunca jamás, entonces siempre necesitaremos de un padre y una madre. Cuando vamos o vemos a nuestro padre sin juzgarlo, sin criticarlo, sin de todo, entonces estamos viendo al padre y esto nos da, pues digamos que es la figura de autoridad, la figura de protección, la figura que da, porque pues normalmente en esta sociedad pues el padre es el que da manutención y ese tipo de cosas. Entonces, para las constelaciones representa eso, esa, Sí. esa, esa Sí, figura. entonces fíjate que aquí Joyce nos pregunta, qué chévere porque ya está súper participativa, nos dice, ¿qué pasa en el sistema si alguien no tiene figura paterna? Y acá también quiero aclarar algo que es importante decirlo, o sea, venimos de siglos y siglos de una ausencia paterna muy, muy, muy marcada. Y esa ausencia Ujú. paterna asumida por la madre, ¿sí? Ha generado, bueno, pero eso también tiene otras cosas que yo expliqué hace 8 días, este femenino muy masculinizado. Somos una humanidad masculinizada.
y con Ujú. ausencia paterna. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo se ve eso en el sistema? Bueno, realmente pues la ausencia de padre es bastante difícil y complicada, pero así el padre no esté ausente, para las constelaciones familiares, primero la madre le da el permiso al hijo para ir al padre. Así este padre no esté presente, así físicamente haya abandonado la familia, haya muerto, no sé, cualquier situación, la madre le da permiso al hijo para ir al padre. ¿Qué significa esto? Cuando la mamá, no desde su dolor, ni desde frustración, ni nada, habla del papá bien, o sea, le dice a los hijos, sí, su papá pues no me gustan las acciones o lo que tomó, la decisión que tomó en su vida, pero pues es su padre, les dio la vida, hay que agradecerle por esto. Hay que, cuando ella reconoce a ese papá de esos hijos, empieza a abrir la puerta de esos hijos para que vayan a su padre. Cuando Y no eso, hacen esto, entonces, ¿y señora, qué genera en ambos casos? ¿Qué genera el que no le dé esa puerta y qué genera el que sí se la dé, así no haya estado, por ejemplo? Por ejemplo, un padre que se pues fue o que no sabemos quién es. En los dos casos, sí, ¿cómo sí, sería porque la falta, o sea, la no invitación o la no apertura y cómo sería la sí apertura? pues imagínate que cuando la mamá no le da ese permiso o esa apertura para ir el hijo al padre, pues lógicamente se forma un desequilibrio y normalmente los hijos eh, toman la posición de pareja con la mamá y empieza el desorden. Energéticamente estoy diciendo, ¿no? No sexualmente ni nada de eso, pero energéticamente empieza, no importa si eres mujer o hombre, no importa, empiezas a tomar una posición que no corresponde y te empiezas a muy probablemente a comportar como o como el papá, la pareja o como el enemigo de la mamá también, porque entonces le echas como culpas a la mamá, le dices que por qué, o sea, inconscientemente. Sí, ok, bien, Entonces eso pasa y empieza bien. el ¿Y cómo desorden en el sería? sistema. ¿Cómo sería una mamá que así no esté el papá, así no haya estado? ¿Cómo sería una mamá? Bueno, ¿qué podría, cuáles serían los comportamientos de esa mamá y qué efectos tiene en el niño o la niña o la persona, pues? La persona, sí. Pues cuando la mamá le da el permiso al hijo para ir con el padre, no tiene que hacerlo verbalmente, pues quiero aclarar eso, ¿no? O sea, lo único que tiene que hacer es reconocer que hay un papá y pues que los hijos aprendan a darle las gracias por la vida, que es lo más importante, o sea. Entonces, estos niños, lógicamente, o estos hombres, mujeres, pueden tener, encontrar en su vida como el sentido de la vida más fácil, o sea, como qué debo hacer de la vida, ¿no? Como la misión, como el quehacer diario, como, no sé, como la profesión, no sé, llámese como se quiera llamar, más fácil. Si fuera eso, las mujeres no proyectamos en nuestra pareja al papá. Entonces, porque cuando el papá está ausente y la mamá no le ha dado, se ha hablado mal del papá y no lo ha reconocido, las mujeres buscamos en la pareja al papá. Inconscientemente, no es Pero entonces, consciente. perdóname, pero entonces buscaríamos a ese papá que nos fue vendido, ¿cierto? No al Sí, papá de carne o una mezcla de las dos, al papá real o al papá que no, nos fue no, vendido. no. Es como la figura del padre. La figura del padre la que busca uno en la pareja, realmente. Ajá. Y O sea, lo cuando que tiene se es que ser. hombre, normal, cuando es hombre pasa mucho, no, esto es una generalidad, no es que sea, puede ser o no puede ser tanto mujeres como hombres, cuando se es hombre y no se reconoce la figura paterna, la mamá no ayudó mucho, estos hombres son los hombres que son muy mujeriegos, que no pueden comprometerse, porque tienen una lealtad muy grande hacia la mamá. Oh, Y qué entonces, pues interesante eso saber. sucede.
Ujú. Bien. Bueno, es que hay mucho tema, Alia, de verdad que podríamos hablar de mil cosas, Ujú. porque entonces también ahí salen, supongo, los hombres niños, o sea, los niños, que Claro, se los quedan, niños. que casan con mujeres que quieren, como decíamos hace 8 días, o como decías hace 8 días, esas mujeres que quieren ser mamás, pues buscan niños y se vuelven las mamás, Claro, ¿sí? Ok, muy chévere. sí, Aquí hay una señora. pregunta interesante que dice, si el permiso no se dio de niños, ¿es posible dárselo de adulto? Pues desde mi respuesta sería claramente, Claro. eso se hace con trabajo y pues para eso están las herramientas que estamos haciendo. Pero entonces, ahí sí, muy puntual o muy concreto, ¿cómo sería ese permiso? Realmente, pues yo siempre recomiendo hacer un movimiento de constelaciones familiares, la terapia de constelaciones para poder hacer ese proceso, aunque cuando las personas alcanzan un nivel de conciencia, ya pueden empezar a hacerlo, no sé, con actos psicomágicos también, ¿no? Entonces, eh, reconociendo ante los hijos, pues digamos, la falta que se cometió lo que pasa es que yo siempre lo hago es por constelaciones, por movimiento, porque represento entonces el orden y representa la figura paterna y se le da el sitio, se le reconoce y se le agradece. Entonces, por eso me gusta mucho, porque los movimientos psicomágicos también son efectivos, pero se tiene que tener algo de conocimiento para poderlo, pues, como plasmar, pero lógicamente se puede hacer, eso no, porque pues no somos producto terminado, o sea, vinimos a esa vida, a esta vida a eso, ¿no? A aprender Sí, y no traemos hicimos lo mejor que pudimos, que podemos con nuestros hijos. Primero que sí. todo, cero látigo porque venimos de unas generaciones que siempre han hecho lo mismo. Y cuando empezamos a ser diferente, entonces pues ahí empieza a sanar todo el sistema, pues uno y afecta al sistema familiar. Entonces, pues sí, yo Y ahí recomiendo también, constelaciones familiares. sí. Y ahí también hay otra cosa, y es cuando ya empezamos a desarrollar conciencia, a expandir conciencia y a subir nuestro, pues ese nivel. Y empezamos a recordar cosas y nos baja información, Ujú. pues ya entramos en otro tipo de comprensiones que es, esto hace parte de la estructura del universo. O sea, esto tiene un propósito, esto Claro. no es como que mi hija se fregó porque no le dieron permiso para que fuera donde su papá, mi hijo está jodido, porque no, 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 no. Ese es No. el programa que nos permite desarrollar la luz, ¿sí? Y eso es lo que Ujú. hacemos en todo el trabajo y recorrido que el trabajo o la forma más eficiente de hacerlo es a través de procesos acompañados por expertos que ya recorrieron ese camino, que ya vieron resultados en sí mismos y te pueden acompañar de manera más eficiente. Pero si no es así, Ujú. pues tiempo es lo que hay y vidas es lo que hay para seguirle dando a eso. O sea, la diferencia realmente es la eficiencia. Pero yo insisto, recordemos que esto hace Y parte, o bueno, hace parte de una estructura perfectamente creada por algo muchísimo, infinitamente más grande que nosotros. Bien, entonces, claro, nos ve mandan Natalia, no, o sea, nos mandan con señora. la tarea, pero hay forma de hacerla, claramente. Eso aplica para todo. Dale, Ujú. dale, dale. Dale. Y la segunda forma de reconocer al padre es la responsabilidad del hijo, ¿no? De los hijos. Porque no solo es la mamá, antes mi mamá no hizo su tarea, entonces yo por culpa de mi mamá, no, yo también tengo una tarea, tengo que reconocer a ese padre, tengo que agradecerle, tengo que honrarlo. Y para Sí, no tomar la posición de que no me corresponde, o sea, yo tengo que ser el hijo, yo soy el hijo y mi papá es el grande. Mis ancestros, reconociendo a mis abuelos, a todas las linaje masculino también. Esa es una tarea que tenemos nosotros. Entonces, para reconocer el padre hay que, la madre y el hijo. O sea, ahí las tareas. de Si ambos, los claro. hijos no reconocen al padre, entonces pues se presenta el desequilibrio porque puede que la madre le haya hablado súper bien al hijo, del papá, que yo les cuento en mi caso, mi papá nos abandonó cuando yo era pequeñita, pero mi mamá nunca dijo nada malo de mi papá, nunca. Entonces, pues yo crecí con una figura paterna, pues que bueno, pues sí, no está, pero bueno. Y,
Pero entonces también después tuve que hacer un trabajo propio para reconocerlo, porque pues mi mamá no hizo su tarea, pero yo no la hice. O sea, yo la hice ya después de que estudié constelaciones y todo, porque empecé a darme cuenta que la vida no fluía, que no, mi trabajo, la profesión, el éxito, las relaciones, todo era un despelote. Y entonces cuando empecé a hacer ese trabajo interno, empezó a fluir todo. O sea, Sí. y cuando uno no reconoce al padre, entonces se toma uno una posición de arrogante, ¿no? De juzgador, de crítico, de ellos hicieron lo mejor que pudieron también, con las Sí. herramientas que tenían. Y Y la hay que arrogancia, agradecerle, nos la dieron la vida. arrogancia, exacto. Y la arrogancia es la resistencia que justamente evita que desarrollemos conciencia. Eso, bueno, eso ya también yo lo tengo en otros sentidos, pero bueno. Aquí hay una pregunta, Uh-huh. no sé si ya se haya respondido con lo que, pero bueno, en caso de ausencia paterna por fallecimiento y la madre cede su autoridad a un hijo varón y la hija entiende que no hay un orden, ¿qué actitud o acciones debe tomar la hija que esté en un camino de, supongo, sanación? Bien, yo, pues, dale, Alia. A Pues ver, ¿qué? realmente yo creo que es un caso muy, muy específico, ¿no? Y pues toca mirarlo es en una sesión Mm, porque pues puede tomar, no sé, cuando el padre fallece y la madre pone en posición a un hijo como papá, pues es el desorden. Perdón lo que voy a decir, es el desorden mundialista, como dice mi hijo. Es un desorden de, porque primero no reconocen al papá, entonces puede ser un excluido. Entonces no cumple el orden de pertenencia. Segundo, jerarquía, porque ponen al hijo en la posición que no le corresponde. Y tercero, equilibrio, porque está todo totalmente, o sea, entre el dar y el recibir, entre todo el sistema está totalmente sí. desequilibrado. Bueno, aquí Entonces, estamos pues, haciendo una aproximación general. Entonces, pues para sí, las cosas individuales, para eso están las terapias y las sesiones, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo más general. Vamos a ver, tú, Alia, me dices si ya digamos que que fue contestado, pues para ir pasando, para seguir con la información. Entonces aquí dice, voy a tener un bebé, pero el papá es narcisista, eso ya es un juicio, y no sé qué hacer porque no quiero que le haga daño al bebé. Corazón, yo te lo voy a responder yo. Y después tú sí, porque me parece importante. Uno, es un narcisista, eso es un juicio. Y, a ver, yo te invitaría, con todo el amor y el respeto también, y para los que les sirva es, ¿qué parte narcisista no estás reconociendo tú de ti? ¿Y por qué tú te haces correspondiente a una pareja, porque fue tu pareja en su momento, narcisista? ¿Por qué? Porque aquí es importante que asumamos nuestra responsabilidad. Si no, si nos quedamos en decir, es que el papá se fue, es que él es el culpable, estamos haciendo más de lo mismo. Entonces aquí sí es importante hacer un proceso de sanación interno, corazón, para que reconozcas eso, para que humildemente también le des el lugar y el espacio a esta figura que además es el papá de tu hijo. ¿Sí? O sea, es uh-huh, súper importante, como lo decía Ali al principio. No quiero que le haga daño al bebé, le hace más daño esta no invitación, no uh-huh. quiero que sepa de su papá, le hace mucho más daño. Ya, yo siempre he dicho esto porque pues yo también, yo me separé cuando mi hijo tenía 5 meses y yo Uh-huh. tenía la conciencia, o sea, hoy que tengo claro de dónde venía eso, pero en su momento yo siempre le dije a mi hijo, tu papá es tu papá, y con todo lo que viví con el papá de él, no, tu papá es tu papá y lo respetas, porque es tu papá. Y no, aquí no se habla mal de tu papá. Uh-huh. Eh, pero bueno, ahora se me fue la paloma. Se me fue la paloma lo que iba a decir, pero es básicamente eso. Es importante darles el lugar. ¿Sí? Y también trabajar con tu papá, porque por ahí viene, ¿sí o no, Uh-huh. Alia? Bueno, Sí, señora. complementa. Esa es mi parte de terapéutica. Estás cuando uno tiene las relaciones y realmente, pero bueno, revisar la relación con el papá y con la mamá, ¿no? Porque cuando uno proyecta en las parejas esos juicios, es porque algo tuvo que ver los papás de uno también, ¿no? Que uno está reviviendo con esa pareja. Para las constelaciones familiares, cuando la mamá siente que tiene que defender al hijo y tiene que protegerlo del papá,
Entonces, normalmente los niños o las niñas se crean personas que son inestables emocionalmente para tener relación con parejas. Entonces, pues yo no digo que es que, ay no, que es que el papá viene y es un loco y entonces va a matar a todo el mundo. No, pues ahí hay que cortar una relación, pero el vínculo siempre seguirá presente. Siempre. Entonces puede no tener relación con él, pero el vínculo está. Entonces, sí, no me gustan las acciones de tu papá, pero hay que honrarlo, agradecerle la vida. Él fue el ser que pues gracias a él estás aquí, ese tipo de cosas. Pues no es necesario, tan necesario, súper tener una relación con el papá, pero si no se Pero puede, no se porque a veces puede. son muy tóxicos, A pues veces a no se veces son puede. violentos, tóxicos o Sí, lo que sea, pues hay que cortar esa relación, pero sin quitarle la posición al papá. exacto. Y la posición es tan sencilla como lo siguiente. Tenemos 50% de mamá y 50% de papá. Energía masculina y energía femenina. O sea, este bebé tiene el 50% de ese señor que es el papá. Y eso ya es divino Sí. y ya es sagrado. Y cuando veas a tu Ujú. hijo, va a tener esas características y también merece agradecimiento, porque sea lo que sea el Señor Padre, tiene también luz. Todos tenemos luz y sombra. O sea, esto no es absoluto, es que Él es el malo. No. Todos tenemos luz y sombra. Y entre más rápido lo reconozcamos, pues es más eficiente para nuestro camino. Va a ser más bonito para todos. ¿Vale? Pero eso, a ver, es que yo quiero, me gustaba ser muy clara en esto porque es que a veces también en los en vivos nos quedamos con unas ideas que quizás no son. Vámonos a lo básico, a lo primero. Y es, ahora se me fue, sigue, se me está yendo la paloma. Eh, no, quería decir algo muy Ay, puntual que tiene que ver con esto. No, ya sigámosle porque ya se me fue por allá. ven, Natalia, y otra cosa con respecto, cuando uno viene a esta vida, uno escoge a los papás desde antes, entonces porque uno tiene que, los escoge para poder evolucionar y poder tomar niveles de conciencia. Entonces ese bebé también escogió al papá y a la mamá, como todos Sí, escogimos a nuestros padres. sí, exacto. Bueno, Entonces, eso, por algo tengo es. una información muy bonita. El caso es que Ujú, todos tenemos luz y sombra y todos venimos a ujú, este proceso y finalmente el otro es mi espejo, ¿no? Y entre más ujú. rápido yo empiezo a darme cuenta de eso y a trabajar, a lo que iba a decir era eso, era no se vayan con, o sea, con esta información en la cabeza, o sea, sí, se la van a llevar en la cabeza, la que se lleven, pero esa no es la solución completa. Darme cuenta es el 50-70%, pero Ujú. necesariamente yo necesito llevar esto a la acción, es decir, a un proceso terapéutico, a un proceso de sanación, para que eso se integre, si no me queda intelectualizado. Entonces yo digo, sí, le doy permiso al papá de mi hijo para que mi bebé trate, sí, pero en el fondo, inconscientemente, no hay permiso. Entonces ahí es donde uno dice, Ujú. ay, si ve, era pura paja, como decimos acá, pura mentira, lo que dijeron ahí, no, no es paja y no es mentira, es que no quedó integrada la información. O sea, no se bajó al cuerpo y a la experiencia. Y eso se hace en laboratorios que son los procesos terapéuticos, ¿sí? Ujú. Para que Sí, quede señor. integrado. Sí, ahora sí, eso fue lo que se me había ido, pero me volvió. Bueno, sigamos, ¿se puede sanar los patrones repetitivos del árbol genealógico? Sí, señora. Vamos a responder ahí ya más poquito porque sí, sí se puede, listo. Entonces, vamos con la Sigamos con segunda la pregunta. siguiente. Sí, Sí, la segunda la carta. segunda es el Papa, ¿no? Energía masculina. El Papa es el visionario, es sabiduría, ¿bien? Y una Ujú, característica del Papa como carta es que es el visionario, es el que va para adelante, es el que ve a futuro, no porque adivine, sino porque proyecta, visualiza, ¿no? Y eso es muy de concreción, ¿no? O sea, como que tiene allá el objetivo, eso es muy masculino, ¿cierto? Tiene el objetivo y allá va y guía, ¿no? O sea, el liderazgo. Entonces, esta carta la veo así. Entonces, es esta ujú, carta de visión y de vamos, yo los conduzco. Pues ujú. yo los conduzco es vamos con, ¿cierto? Es el liderazgo. Entonces, ¿cómo se ve esto en constelaciones? O El, el padre es el que le da la fuerza al hijo.
Ok, para ir hacia adelante. Sí, para ir adelante. Porque uno de mujer siempre es, cuidado, no vaya, no haga, mire, se va a caer. Uy, todo es, uno contiene así, ¿no? El padre no es, adelante, hágale, hágale. Él es el que nos da la fuerza para tener ese impulso y hacerlo, y hágale. Él siempre está haciendo barra, ¿no? Sí. Entonces, pues, es súper importante. Y es porque sin esa fuerza, pues, nos quedamos ahí, esperando a que nos lluevan las cosas. Y no tomamos, a veces, muchas veces, impulso. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque tú me dices eso y yo soy muy así. Yo soy súper, pues yo venía de ser claramente también como todos muy, muy masculinizada en mi energía hasta que empecé a hacer todo mi trabajo terapéutico y tales. Pues yo soy así, o sea, yo con mi hijo era, dale, levántate, muévete, no sé qué, ta, ta, ta. O sea, yo era la energía masculina y el papá era la energía dramática femenina. Pues, tomaste, tomaste la posición de papá. Lo mismo que, es que cuando uno es madre soltera o está solo, pues es más fácil tomar la posición de papá que de la mamá, ¿no? Porque cuando uno se vuelve el que da, el que sostiene, el que es la autoridad, el que pone los límites, todo eso le toca, digamos que por las circunstancias de la vida. Entonces se pierde el equilibrio y eso se vuelve, pues, así desequilibrado, o sea, de verdad, no hay otra forma. Yo lo digo también por experiencia propia, entonces después de todos estos procesos he tratado de equilibrar, pero no es fácil. O sea, de verdad no es fácil tener el equilibrio de la energía femenina y la energía masculina en el mismo, porque pues, pero, y uno se vuelve así, claro que no todas las mamás, pero muchas de las mamás solteras son, vaya, hágale, muévase, no sé qué, otras sí son, no, cuidado, no se mueva, ay, no se arriesgue, ay, no sé qué, qué miedo. Entonces, sí, pero entonces la energía de moverse y de dar la fuerza a los hijos es ese padre. Genial, me encanta. Uh -huh. Ahora sé por qué mi hijo es como es, porque yo le di eso, porque, bueno, desde el papá también, claramente tiene sistemas súper chéveres. Obvio, ay, mi hijo es lo máximo. Bueno, vamos a hablar ahora de otra que es el ermitaño. El ermitaño es esta persona que se va a la montaña, pero entonces aquí habla de la montaña interna, es un espacio de soledad, de encontrar, la soledad es la edad del sol, la edad del Uh sol, es -huh. decir, la edad de descubrir mi sol interno. Entonces, para descubrir mi sol interno, requiero guardarme, encerrarme, irme a la cueva, ¿vale? Es una figura masculina, Uh -huh. entonces el masculino sagrado es la sabiduría, bueno, el Papa es más la sabiduría, pero esta es la iluminación. Uh Recordemos -huh. que también la energía femenina es la que se oculta, la que se guarda, ¿no? Que hace los procesos como la noche oscura del alma. Este proceso es sin embargo, es el iluminado, el que se ilumina, el que va para iluminarse. Y la Uh iluminación -huh. tiene que ver con la energía masculina porque además es la sabiduría. Cuando nos iluminamos es porque es saber hacer para tener un resultado Uh -huh. satisfactorio. Acá se resume en eso, iluminación, sabiduría. ¿Esto cómo se vería desde las constelaciones? Pues Natalia, lo mismo de tomar acción, ¿no? Porque tú eh, puedes estar yendo hacia ti mismo, muy adentro, muy de todo, pero te quedas ahí, no haces, o sea, ahí sí, como que no tomas ninguna acción, ¿no? No haces nada más. No sé, es que la energía femenina lo lleva a uno a interiorizar, a la sabiduría y eso, pero la iluminación necesita acción, o sea, no se puede uno quedar ahí Mm. sentado, pues chévere, de verdad sería súper, pero pues que lo iluminaran a uno así con una varita mágica o algo. Pero los iluminados ya nacen iluminados, o sea, desde chiquitos están iluminados porque han tenido muchas vidas. Pero pues nosotros los seres no iluminados todavía, entonces pues necesitamos tomar acción para llegar a eso, realmente. Ok, No basta eso, solamente con adquirir sabiduría y así estar en eh, recogimiento. eso se complementa perfecto pues con lo que decía ahorita, ¿no? Que es necesario Uh-huh. y también mucho de lo que yo digo de la meditación. Para mí es claro que la meditación es la base
porque, bueno, Ujú. eso también yo le he hablado mucho, pero digamos que es lo que nos ayuda a poner la atención en donde necesitamos, en donde es eficiente. Hola, hola. Ujú. Ay, no sé si, bueno, es que se cortó un momentito. Es importantísima. Sin Sí, se embargo, está entrecortando un hola, poquito, Ania, pero ya volviste. cuéntenos si me escuchan. ¿Ya? ¿Sí me Yo están ya te veo escuchando? y ya te escucho. Ujú. Sí, señora. Bien. Sin embargo, la meditación, solo la meditación, no me ayuda a desarrollar conciencia, que es el proceso del ermitaño. Es desarrollar conciencia. Y es lo que tú dices, es la energía masculina que va, que se mueve, que dice, expresémosle esto a mi papá, expresémosle, bueno, a mi papá en la terapia, ¿no? A papá, a mamá. Bien, Ujú. es actuar, es comprometerme en el proceso terapéutico, ¿no? Bien, así, aquí dicen que se escucha. Me encanta, Alia, me encanta esto, me encanta. Bueno, bien, vamos con la siguiente y después y seguimos con preguntas que igual ahí hemos ido contestando. Ah, y aquí hay una que yo tenía pendiente que dice, ¿por qué? Hola, ¿me Yo te estás? Sí, escucho. listo. Ujú. ¿Por qué hay tan malos papás hoy en día? Primero, yo respondo a una. Primero, no hay malo ni bueno. Decir Ujú. que hay malos es una proyección dual. Bueno, eso hace parte del mapa mental que tenemos. Ni lo malo ni lo bueno existen. Existe lo Ujú. correspondiente. Estamos en un proceso universal y en un proceso, ¿me escuchan? Es que yo te estoy viendo bien entrecortada. No sé si, ustedes me dicen si bien o si se para o algo. Todo este proceso que hemos vivido durante siglos y siglos tiene un propósito a nivel espiritual. Y ese propósito está ordenado por la creación que es Ujú. infinitamente más grande que nosotros. Entonces, claramente nosotros no vamos a poder comprender la magnitud de eso. Sin embargo, en el proceso vamos Ujú. expandiendo conciencia y comprendiendo de qué se trata esto. Entonces, no es que haya tantos papás malos. No, venimos en patriarcado de energía masculina en desequilibrio. Y eso en su determinado momento generó mujeres masculinizadas porque quisieron igualarse al hombre, no buscar su igualdad de derechos y demás, sino igualarse al hombre, es decir, hacer lo mismo que un hombre hace. Entonces, venimos realmente de hombres Ujú. masculinizados, mamás masculinizadas, usualmente el papá ausente, pues con mucha ausencia, mamás que asumen los dos roles, mujeres que educan y acompañan a sus hijos e hijas masculinizadamente, ¿sí? Entonces vuelven y creas un círculo, ¿cierto? Que se vuelve más grande y más grande. Entonces, esto no es culpa de nadie, realmente. Y no tiene que ver con hombres y mujeres. No. Es el propósito de la estructura de este planeta, en primera medida. ¿Quisieras agregar algo ahí o Ven, terminamos también Natalia. con la otra parte? Cuéntame. No, ya, yo quiero es contestar una que están diciendo, o sea, ¿me corresponde a un violador o un abusador? No creo. Dale. Que cuando tildamos a los abusadores, y me voy a meter en una, de acuerdo con eso. Hola. ¿Ya me escuchas? Sí. Es que se está entrecortando mucho. Sí. No sé si nos funcione otra vez que salgas y vuelvas a entrar Bueno, voy y, a salir y y ya entro. dale. Ya te salgo. Ok, sí, lo que pasa es que Alia está en Barichara, un pueblo espectacular de aquí de Colombia, entonces seguramente la señal por el sitio en donde está a veces tiene fallitas, pero bien. Bueno, Alia, esto está muy bueno, está muy chévere, muy chévere. Cuéntenos ustedes cómo van, cómo se sienten, qué tal la información. Ya casi terminamos con la última carta. Dale, entonces, la pregunta del violador y el abusador, cuenta, dale. Pues cada uno viene a vivir un proceso y ellos también vienen a enseñarnos algo. Y no los podemos tildar ni de positivo, ni de negativo, ni malo, ni bueno. Porque es el proceso de esa persona y el proceso del que sufre un abuso o es la víctima. Entonces, porque todo es perfecto, sino que nuestra mente cree que eso es malo o eso es bueno.
porque la sociedad también lo ha creído, porque eso es un tema largo y difícil de entender, entonces pues digamos Sí. que no nos metamos en esos temas porque... Es un tema bastante álgido de tratar en un en vivo. Ese tema realmente es más para tratar en un taller acompañado, y no solamente en un taller, sino en un proceso para ir Ujú, comprendiendo. Eso tiene que ver con el ujú, nivel de conciencia, ¿no? Nos corresponde la información que nos corresponde, y también es absoluta y totalmente respetable lo que cada quien piense de una cosa o de la otra, ¿sí? Bien, o sí, sea, señora. es tan Ujú, respetable, digamos, que esta postura que nos comparten acá, como la nuestra, que en la que nosotros hemos podido verificar muchas cosas. Lo digo porque yo vengo de un linaje bien fuerte en ciertas cosas, y he llegado a esas ujú. comprensiones. Hoy agradezco profundamente y vivo en paz y feliz con eso. Claramente todavía me faltan muchas cosas por trabajar. Sin embargo, bueno, digamos que mi postura es muy parecida a la tuya, porque pues sabemos eh, de lo que estamos hablando, en el sentido de que compartimos esta información, pues, y la hemos verificado también en nuestras vidas. Bueno, Ujú. te sigues como entrecortando, Alia, entonces, bueno, igual sigamos. Aquí dice, está padrísima todo lo que están compartiendo. ¿Qué nota? Por ahí decían que estaban conectadas, Linita. Acá dicen que es asombroso. Sí, es maravilloso. Y vamos con la última carta para seguir a las preguntas, si hay más Última carta. preguntas. Bien, hola. Y es el Ya, sol, escucho, tranquila. Yo te estoy el escuchando. padre cósmico. Bueno, yo voy a hablar y ahorita continúas tú y miramos a ver. Entonces, Ujú, el sol, el padre cósmico. El sol es nuestro padre cósmico, representa eso. El sol es el dador, porque emite rayos, emite calor, emite luz, y para todos. El sol representa la confianza y la apertura. ujú, Si yo no tengo confianza, yo no me puedo abrir a vivir la vida. Yo no puedo ujú, lanzarme al gozo, al disfrute. Bien, entonces la confianza, primero es, y eso es muy bonito porque, bueno, es que la confianza para mí es tan importante, porque uno es, para que veamos estos procesos que vivimos y que nos contrastan en tantas ocasiones, y es, uno, confiar en que a nadie le dan una tarea que no pueda realizar. A nadie. A cada quien le dan la tarea que le corresponde. Lo primero. Porfa, ujú, cuéntenme si nos están viendo bien para continuar. A nadie le van. Entonces, confiar en eso y confiar que tengo los recursos y las herramientas para llevar a cabo el aprendizaje que venga después. Y ahí ujú, entra nuevamente el tema de la adivinación y la predicción. Si yo confío en mí, no necesito estar buscando adivinación o predicción, porque eso lo busco porque me da miedo y porque quiero controlar lo que pueda pasar, porque creo que no voy a poder con eso. Entonces, esa es la confianza en mí tan importante, ¿no? La primera. Y esa se proyecta en la vida. ¿Y cómo se proyecta en la vida? La vida siempre me sostiene. ujú, Confío en que la vida siempre me sostiene dentro de en mi aprendizaje. Es decir, no me va a pasar absolutamente nada que no esté dentro de mi plan álmico, que yo misma, en un plano elevado de perfecta luz y sabiduría, elegí junto a mis guías, a otras almas, a otras conciencias, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? Esa confianza me parece vital. Yo acá estoy que hablo, es que yo estoy que estoy re roja de todo lo que estoy bajando. Bien, ¿cómo se ve esto en constelaciones? Alia. ¿Me escuchas, Natalia? ¿Cómo se ve esto ¿Me en escuchas? constelaciones? ¿Pero Sí, me estás se ve, escuchando? Sí. Ah, bueno. se ve bastante entrecortado, pero pues hagámosle. Pero sí, la voz sí se escucha. Pues en constelaciones, pues así como el sol es dador de vida, porque sin sol no tenemos vida, si no existiera el sol no existiría la vida, pues así es el papá. Si no está el papá, no existe la vida. Y hay que reconocer esto. Al menos lo mínimo que toca reconocerle al papá es que nos dio la vida.
porque sin él no estaríamos aquí en este plano. Hola. Es que lo último no se escuchó muy bien. También Que es... el padre representa el dador de vida, pues sin él no estaríamos Ajá, acá, igual que el sol. ajá, ok, Entonces, ok, y pues en esta sociedad, lógicamente, el hombre es el que da, ¿no? Y la mujer es la que recibe. Entonces, pues también es lo mismo que es el sol. El sol nos da su energía y el padre nos da su energía. ok, muy bien. Entonces, aquí están los 4 aspectos que desde el tarot Ujú. revisamos y vemos para trabajar el masculino sagrado. Y están las características que vimos desde las constelaciones. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta que tenga que ver con el tema. Si no, pues para ir cerrando, Alia, nuevamente, o sea, te estoy viendo bastante entrecortada. No sé, no Sí, sé pero si yo podemos te escucho aceptar bien, o yo te escucho bien. aceptar que así es la vida y ya. Bueno, Sí, nada, señora. hacemos lo mejor que podemos. ¿Qué hacemos? Aquí dice, la vida me sostiene, aunque mi plan álmico, aunque mi plan álmico, pues ahí no sé qué más. ¿Ya leyeron Géminis? No, nosotros aquí no hablamos No, no, ahorita de no, astrología. astrología, no, no. 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 Bien, ¿alguna pregunta, señores, señoras? Aunque mi plan álmico ahí sea medio catastrófico, pero no entendí. Espera un segundo. A ver, la vida me sostiene, claro, corazón, mira, hasta el más catastrófico de los planes álmicos, de esos que son bien revoltosos, uno de esos es el mío, ¿no? Lo tengo clarísimo, está totalmente sostenido, acompañado, guiado, no hay absolutamente nada que pase sin que esté acordado, eso es una perfección impresionante. Lo que pasa es que nosotros, desde nuestra propia intoxicación de los cuerpos inferiores, es decir, desde esa intoxicación del cuerpo físico, emocional y mental, no nos damos cuenta de la conexión con todos nuestros seres de luz. Por eso es tan importante el trabajo de desintoxicación de estos 3 cuerpos, es decir, expandir conciencia. Cuando expandimos conciencia, elevamos la frecuencia. Y cuando elevamos la frecuencia, podemos conectar con nuestros seres de luz de una manera más clara. Y eso también pasa porque corresponde al plan álmico, ¿no? O sea, todo eso está estructurado. Entonces, la invitación sería eso, en la medida en que podamos hacer ese trabajo de desintoxicación y de reconocimiento y de concientización de la conexión, pues va a ser más Ujú. eficiente el camino. ¿Sí? Digamos que esos contrastes que en un momento son inversos y son muy fuertes, luego pasan a ser contrastes armónicos. No significa que no duela, ojo, porque estamos acá en este plano denso, siempre va a haber una confrontación. Si no, pues no tendríamos trabajo que realizar, o sea, no tendría sentido que algo que no me afecte, yo lo vaya a trabajar. Ese es el mecanismo. Pero cuando son armónicos, pues ya yo digo, ya yo suelto, yo ya estoy blandita, yo ya me dispongo y digo, listo, ok, vamos a darle a este aprendizaje. Y pedimos señales y pedimos guía. Y para eso sí que están todas las herramientas, tarot, el péndulo, constelaciones, o sea, hay una cantidad de herramientas que nos dispusieron nuestros seres de luz para que se pudieran comunicar con nosotros. A ver, ahora estás todavía más entrecortada. Una pregunta, no Eh, sé si me escuchas. Dice, eh, no, eh, ¿me escuchas, Natalia? Alia, no sé si nuevamente te sales y vuelves a entrar porque ahora sí estás Tú- súper pixelada porque esa pregunta para que nos ayudes con esa pregunta. Por aquí hay otra pregunta. Sí. ¿Qué es lo más importante para lograr el equilibrio energético femenino y masculino? Corazón, ahí como decía al principio,
la forma, estamos en un desequilibrio, energía masculina, de patriarcado masculino en desequilibrio, energía femenina, pues está en desequilibrio. Energía de patriarcado masculino, guerras, imposiciones, maltrato, todo eso que ya conocemos todos, todos desde hace siglos. Y la energía femenina en desequilibrio es dramática, victimización, yo no puedo, yo no soy capaz, ¿no? Para equilibrar este desequilibrio, pues si tenemos mucha energía masculina en desequilibrio, la forma es trabajando el femenino sagrado. Esa es la forma de equilibrar esto. ¿Bien? Por eso es tan importante el trabajo. No significa que trabajar la energía del masculino sagrado no sirva. Lo que pasa es que para trabajarla necesitamos desarrollar el femenino. ¿Bien? Esta energía del femenino va a empezar y ayuda a sanar toda esta rudeza, agresividad, maltrato de lo que hemos vivido. Estamos dando paso a Alia. Cuéntenme, bueno, ¿qué otras preguntas? Si van quedando claros con las preguntas que están haciendo. Si no quedan claros, cuéntenos y las aclaramos. ¡Alia! ¡Ah! Volviste. Teníamos la pregunta. Esa pregunta mejorada. Quintero. Dale. Yo invitaría a esa persona a que revisara a través de una sesión de árbol genealógico las lealtades que trae esa persona. Porque muy probablemente pase algo en su sistema familiar que haga que él diga que no quiere tener hijos. Pero puede ser puede ser una lealtad, eso es inconsciente, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar esto. Porque puede que uno de sus antepasados que haya, por ejemplo, tenido muchos hijos y él tenga esa lealtad de que el tener hijos es un problema y es un bollo y es de sufrimiento y es dolor y es todo eso. Entonces puede traer una lealtad muy fuerte. Entonces, sí, pues... bien, súper. Ahí también hay algo que yo quiero también decir y es, a nosotros lo que nos corresponde es nuestro trabajo, individualmente, ¿sí? Porque si no hubiéramos venido ahí como, no sé, pues con todo el respeto, como siameses o pegados, bien, el trabajo es individual. Entonces, si yo entro en pareja, y claro, como mamá también, nuestro anhelo más grande es que el papá se trabaje, que el papá haga, y que el papá también, para que mi hijo... ¿De qué requiero ocuparme yo? De lo mío. Y desde lo que pueda, invitar al papá a que trabajemos juntos. Va a ser buenísimo para todo el sistema de él, el mío y el de nuestro hijo o hija. Sin embargo, cuando eso no pasa, cuando definitivamente no quiere, y no, o no está, o no, ya, entonces asumimos nuestro propio trabajo, lo que nos corresponda y lo que esté en nuestro alcance. Lo demás es correspondencia de nuestro hijo, es decir, a él en su momento le corresponderá trabajar con su papá y claramente también con su mamá. O sea, esto no es que, ay, yo soy la que me trabajo, entonces mi hijo por mi lado no, al contrario. Si vieran que mi hijo seguramente tiene varias cosas por el hecho de yo haberme dedicado a lo que me dediqué. ¿Sí? Porque me metí mucho en eso también. Hay unas cosas, o sea, esto no es así tampoco de, el trabajo siempre es con papá y con mamá. Bien, Joyce dice acá, ¿cómo es posible romper con esas lealtades de nuestro árbol genealógico? Alia, cuéntanos. Pues primero haciéndolas conscientes. ¿Y cómo hace uno conscientes? Pues realmente haciendo una sesión de árbol genealógico para revisar el árbol genealógico. Entonces, cuando se hacen conscientes, ya puede uno empezar a mirar, a ver cómo la trabaja, así con registros, con constelaciones, no sé, con alguna otro tipo de herramienta. Sí, señora. Sí, que era lo que nuevamente reiteramos, creo que ya yo sigo y digo porque de verdad es importante. Lo primero, 50-60% es hacerlo visible a través de la herramienta que más les recomiendo. Hacerlo visible es me doy cuenta de dónde vengo, es decir, cuál es mi árbol, cuál es mi sistema, me doy cuenta. Y hay ejercicios muy sencillos para eso, es como dibujar el árbol genealógico. Claramente, si yo estoy acompañada de un experto, pues esto se potencia.
pero se potencia exponencialmente. Ah, se potencia, claro, porque el experto sabe cómo guiarme ahí. Pero el solo ver Ujú. mi árbol con ciertas herramientas muy, muy sencillas, el solo verlo ya es como, wow. Por ejemplo, yo pongo a mis estudiantes a hacer el árbol y tú ves si es un Mm. árbol que está súper pegado en lo femenino, por ejemplo, y en lo masculino es como, ay, así como allá lejos. Eso ya dice algo, ya muestra el desequilibrio en un simple ejercicio de poner unos papeles, por ejemplo, en la pared. ¿Vale? Bueno, Yo en las sesiones de árbol que hago, pues lógicamente, para mí el árbol me habla, ¿no? Entonces yo miro las cosas y vemos lealtades de otra forma también, mirando los dobles y mirando, y también mirando los órdenes del amor, si se cumplen o no. Ese tipo de cosas miro yo en la sesión con árbol. Pero como tú dices, solo con el dibujar el árbol ya empieza a hacer uno conciencia de muchas cosas. Y empieza a aparecer pero las personas, ¿no? Que le claro, dicen pero a si uno. vienes tú, ¿no? O si viene un terapeuta como tú con toda esa información, es como, Mm, wow, se empiezan a aclarar muchas cosas. Y también eso es una correspondencia, ¿sí? Como que, ujú. de verdad, yo siempre invito a confíen en el proceso, porque estamos siendo guiados y porque la vida nos lleva a donde nos tiene que llevar. Solo hace falta Ujú. dejarse guiar, pero cuando estamos en resistencia, en resistencia, en resistencia, pues ahí sí como quien dice, a mí por ejemplo me pasa en las lecturas, muy, muy, muy poco realmente, muy poco en las lecturas, ¿no? Porque en terapia sí me pasa como con mucha frecuencia, porque ahí está el ego en pleno. Pero una lectura de tarot me pasa muy poco, como te digo, de 100 dos personas habrán venido en mucha resistencia, es decir, querían escuchar lo que querían escuchar. Y de una lectura que Ujú. yo hago en 2 horas, a esos dos personajes la lectura se le va a 1 hora. ¿Por qué? Ujú. ¿Qué dicen los guías? Pero si no quiere escuchar, ¿para qué le mando más información? ¿Cierto? Entonces le mandamos la Ujú. información que puede y está dispuesto, no que puede también, pero que está dispuesto a recibir. Ujú. Ya. Y esa es la apertura también, ¿no? Entonces, el proceso, a una veces, lo digo también por mí, a veces yo quisiera como, uy, saber mil cosas. Y para mí es como, pere, mamita, aguántelo, ya va, pere que a usted, con usted toca de a poquitos, porque entonces a nosotros nos va a llegar la información como nos corresponde, en el Ujú. momento que nos corresponde, a través del canal que nos corresponde. Claramente hay que Ujú. hacer algo, ¿no? No es como, Natalia, llega a mí, no, o sea, es como, bueno, preguntémosle al universo, ¿qué requiero? ¿Qué me sirve más? Como yo hacía con Alia hace 8 días. Alia, ¿qué me recomiendas? Registros, constelaciones. No, Nata, mira, árbol genealógico, listo. Yo me dejo aconsejar de la experta. Sí, pues para eso voy a terapia, no es para decirle, no, Alia, yo quiero esto. Bien, por aquí creo que hay otras dos cositas. Natalia me ayudó muchísimo con mi árbol. Ay, tan lindo. Con Román lo hicimos a través de Psicotarot, que es el proceso Ujú. ancestrológico. Aquí dice Lorena, la resistencia es parte del no querer sufrir, claro. Y terminamos sufriendo. Pues es que, pues es que a nadie le gusta, ¿no? A Pero, nadie le gusta, sin embargo es el mecanismo. Mira, pues, si no dime. tuviéramos ese mecanismo de sufrimiento, después de caminar y caminar y caminar y caminar, y vamos a hacer esa metáfora, si yo empiezo a caminar, a caminar y caminar y todo es chévere, y nunca me canso, sigo caminando, 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 y cuando paro a decir, oiga, ¿será que para dónde voy es? ¿Será que estoy caminando bien? Oiga, ¿será que tengo ampollas? No, o sea, el proceso de sufrimiento es necesario. Entonces, cuando me empieza a doler, cuando empiezo a sentir ese cansancio, todas esas cosas, eso es lo que nos lleva a tocar fondo. Y ese tocar fondo nos ayuda a doblegar el orgullo, que es lo opuesto a la resistencia. Cuando yo doblego el Ujú. orgullo, estoy como blandita y dispuesta a recibir. Si yo estoy en pie de lucha, yo no voy a recibir nada. Pero Ujú. cuando estoy blandita, yo recibo. Entonces, es un mecanismo perfecto. El sufrimiento es el mecanismo para que nosotros pidamos ayuda humildemente. ¿M? Para que pidamos Y ayuda, para para que que, digamos,
Y para que nos hagamos conscientes, ¿no? De que hay algo que está mal, que hay algo que hay que como que trabajar, hay algo, porque los seres humanos pues aprendemos a punta de experiencias, porque de resto no, si no seríamos extraterrestres. Bueno, mira que acá tengo dos preguntas ahí bueno, en el cuadrito ahí guardadas. Lorena dice, ¿por qué usas todo en color azul? ¿Significa algo? Clarísimo que sí, mi corazón, ya te digo. La vida me sostiene a mí. Ah, esa pregunta ya la habías hecho. Eh, pero volvamos a ver porque, a ver, la vida me sostiene aunque mi plan álmico sea cual fuere. Sí, eso quise preguntar, sí, eso fue lo que respondimos. Y el color azul. El color azul es el color del masculino sagrado. Siempre que yo salgo en un en vivo, desde la punta del pelo hasta la punta del zapato, incluido la ropa interior, tiene un propósito, porque todo es vibración y es energía. Y el hecho de que yo esté de azul y Alia, por ejemplo, esté de blanco, y hace 8 días estábamos de rojo y de blanco, ¿cierto? Ya no me acuerdo yo de qué estaba, Creo que sí. pero también estábamos justamente en ese equilibrio. ¿Mm? En ese Ajá. equilibrio energético. Entonces, el azul sí tiene ese propósito, es el masculino sagrado. Y siempre, cuando es de celebración, entonces estoy multicolor. Siempre, cuando voy a hablar de la sombra, me pongo de negro y las uñas de blanco. Todo tiene un propósito, porque comunica, bueno, y porque también energéticamente me dispone, a mí personalmente, no sé, tú nos cuentas tu experiencia, a también canalizar y que también la información se transmita de una manera más eficiente. ¿Bien? Sí, Cuéntanos a ver más si... claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya vamos terminando porque aquí nos quedamos hasta las 11. Sí, El sufrir también sí, es una señora. puerta a aprender a ser responsable de mi proceso. Sí, señora, gracias por tu respuesta. Porque tengo un sueño recurrente con los números 11, 11, 13. Y el color, el sagrado femenino, los colores del sagrado femenino son todos los rojos, rosas, magenta, como esa línea de colores. El blanco también es del femenino. Tú nos decías algo ahorita muy bonito, me decías antes de iniciar, lo de los colores, cuéntanos. Sí, porque las novias se visten de blanco, no solo para reflejar pureza, ¿no? Sino para honrar al hombre, a esa energía masculina, porque el color del hombre es blanco. Y los hombres se visten, los novios cuando se van a casar normalmente se visten de oscuro o de negro, ¿no? O sea, normalmente, no, no siempre, pero normalmente están honrando al femenino, porque el femenino es como la tierra, entonces la tierra es negra. Entonces, por eso es que se viste uno de blanco o de negro también. Mm. Hay muchas mujeres que se visten de negro por eso, ¿no? Para honrar el femenino. También, ese es otro color Y es que como el honra el yin y el femenino. yang, ¿no? Como el yin y el yang. Exactamente, Muy el lindo. yin y el yang. Sí, Aquí señora. se me encantó este en vivo, lo hacen cada semana. Nosotros ya llevamos 2 semanas haciéndolo. Alia tiene su canal aparte, pues yo tengo el mío también. Lo hicimos así también muy colaborativamente. Mi idea, yo también he visto que Alia hace unos en unos días de la semana. Mi idea, ya mi intención, es hacerlo todos los martes como los venía haciendo antes, como hasta hace un año, que fue cuando paré para hacer mi proceso interior, así me lo mandaron. Entonces mi intención es ya seguir acá todos los martes con diferentes temas y también con otros invitados. De paso, ahorita Ale también nos comentas cuál es, si tú tienes un día en particular para los tuyos, para tus en vivo. No, no, yo no tengo, me gusta hacer mucho los en vivos los jueves, pero no tengo un día particular realmente. Antes lo estaba haciendo seguido cada semana, pero es que es, Es una es, inversión es energética mm, bastante importante. energética. Yo hasta hace un año hacía 2 por semana de 2 horas. Entonces, y hasta que ya dije, Uy, no, o sea, para. Bien, entonces yo sí, yo digamos que tengo la intención de hacerlo todos los martes con diferentes personas, también yo sola, de diferentes temas. Y también quería preguntarles a ustedes qué tema les gustaría para dentro de 8 días, que el de dentro de 8 días sí lo voy a estar haciendo yo solita, bueno, en compañía de todos nuestros seres de luz, pero digamos que sin invitado. Entonces cuéntenos por acá de una vez qué otros temas o de lo que hablamos hoy, en qué les gustaría profundizar, que también les sirve a Alia
pues para Ujú. que si quiere ella ya también, o también nos volvemos a reunir con otro tema, porque esto es muy chévere. Es muy chévere así porque se potencializa la información. Muchas gracias por toda la información, aclararon muchas dudas. Qué belleza. Buenísima noticia, Nata, que esté aquí hoy no es casual, gracias a Alia por su bella sabiduría, sí. Tan Bueno, linda, creo que ya gracias. dicen qué bonito, muchas gracias, bueno, hermoso, aquí Ay, todos nos mandan gracias. corazón. Gracias, Deseo Natalia, por la invitación. Gracias a todos por estar. Gracias, gracias por participar. Gracias. cómo sanar con los ancestros. Pues fue parte de todo lo que dijimos, ¿cierto, mi Alia? Durante todo el envío. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, pero Sí, un señora. punto. Si yo no tengo ni idea de ancestros, ni de sistema familiar, ni nada, ¿qué es lo primero recomendable así que necesitaríamos hacer? Volverse detective. Empezar a recolectar información para empezar a saber las historias. Siempre hay alguien que cuenta. Siempre. Siempre hay alguien, el primo, el padrino, el amigo, alguien. Alguien siempre empieza a uno a contarle cosas cuando uno se propone encontrar información. Siempre. Entonces, ¿sí? Y entonces aquí O viene la también a segunda través, pregunta que siempre hacen. espérate, Dale, dale. la otra forma es también, ¿sabes cómo? A través de una lectura de registros también, porque los registros también, pues uno puede preguntar por Registro. situaciones de los ancestros. Sí, de los registros akáshicos, sí, señora. Eso. Porque Ujú. después se van al registro civil y bueno, no, registro acá. Esa es la otra Registros pregunta, que akáshicos. ahí viene la otra. Y si yo, por ejemplo, soy huérfana o soy adoptada o o de verdad no es que no sé nada porque todo el mundo, por ejemplo, Se murió. sí, por ejemplo en Armero, no sé, una niña que, ¿cómo se trabajaría ahí? Pues mira que cuando las personas son adoptadas o criadas por otra familia que no es la biológica, pues digamos que tienen dos árboles genealógicos. Entonces empieza uno a trabajar con el árbol de las personas que lo criaron y cuando uno empieza a trabajar con las personas que criaron, empieza también a bajar información para las personas del sistema biológico. Y también, pues yo recomiendo registros akáshicos también, porque pues eso da mucha información también. Y como decíamos arriba, sí o sí va apareciendo lo que corresponde. Así que digamos que en ese Ujú, sentido no nos afanemos, no nos afanemos. Solo ocupémonos de empezar a ver para adentro, de hacernos cargo de ujú, nuestro trabajo individual, de darnos lo mejor en ese sentido, ¿sí? Como que de verdad, si queremos que la vida manifieste o queremos manifestar plenitud y grandeza, pues lo primero es ver cómo invertimos, qué tanta grandeza invertimos en nosotros, qué tanto estamos dispuestos a invertir en nosotros. No solamente dinero, sino tiempo, energía, ¿sí? Disposición para el trabajo, eso también es inversión. Y todas esas inversiones las pide la vida. Se los digo por experiencia, las ujú, pide la vida. Una que nos cuesta mucho es el dinero. Nos cuesta mucho, ujú. porque creemos que esto no vale la pena, que esto no sé qué. Pero cuando yo personalmente he hecho esas inversiones, el retorno es impresionante. ¿Mm? Hay Ujú. muchas formas también, ¿no? Hay muchas formas que no necesariamente son el dinero monetario, ¿no? Compensaciones, canjes, cosas, pero pues si no estás dispuesto, ¿vale? Bien, no sé si haya más y ya para despedirnos porque esto está muy bueno, pero pues ya. Sí, sí, para que no, sí. Bueno, por acá nos dicen del tarot, entonces, como Joyce fue la primera que escribió, ha sido la más participativa, en 8 días voy a hablar del tarot desde cero, pues vamos a empezar a hablar por el principio de qué se trata para también responder como cosas muy puntuales del tema. De los números, pues vamos a ver si traemos a alguien. Voy a hablar dentro de 15 días del tema del dinero con otra experta para que nos ayude con ese tema. Eso será para dentro de 15 días. Dentro de 8 días, el tarot. Alia, ¿qué nos Sí, quieres decir? señora. Invita a tus canales con tus terapias. Bueno, pues los invito a que si sienten el llamado
de alguna forma, de su alma, de cualquier forma, busquen algún tipo de ayuda si la requieren de verdad. No importa si son constelaciones, registros, tarot, ángeles, no importa. Lo importante es que empiecen a hacer un proceso, porque si ustedes se sanan, yo me sano, Natalia se sana y todos nos sanamos. Entonces, cualquier proceso sea bienvenido. Y aprovecho pues para la cuña publicitaria. Los invito a la formación de registros akáshicos y el taller árbol genealógico, en el cual pues vamos a dar todo el conocimiento de lo que son los registros y todo para enseñar a leer registros a uno mismo, a las otras personas, a las mascotas, a los espacios, a los emprendimientos, etcétera. Y también cuando se haga lo del árbol, entonces se hace a través de los registros también akáshicos, para que baje mucha información y sea muy, muy eficiente. Bueno, yo ya hoy declaro en público que ahí voy a estar, mija. Ya, declarado. Por favor. Cualquier información, pues me escriben. Deja tu... Señora. Acá, en comentarios dejemos tu para que te puedan contactar. Y bueno, yo acá, desde mi lugar, entrenamiento para el despertar espiritual a nivel individual. También próximamente voy a lanzar el entrenamiento a nivel grupal a través de grupo terapéutico, que también tiene, digamos que un costo, una inversión un poco más baja, pues también para personas que de pronto a veces no se les facilita el personal. Están una cantidad de tipos de lecturas a través de psicotarot espiritual, para pareja, ancestrológico, niño interior, femenino sagrado, la expectación del año, que es maravillosa, que nos da todo el mapa de ruta para el año. Y también próximamente estaré promocionando el taller del femenino sagrado, que es el Santo Grial, para hacerlo presencial y para los de fuera de Bogotá, online. Bueno, y hay muchas cosas acá y que, bueno, a quien le corresponda, como le corresponda, con todo el amor. Entonces, gracias a todos por estar acá. Natalia, disculpa, es que están preguntando si la formación de registros es online. Sí, es online. Queda grabada para un grupo privado. Entonces, pero es netamente online para que las personas que están fuera de Colombia puedan participar. Listo, Natalia, muchas gracias. Cualquier inquietud, comuníquense por nuestro interno, ¿sí? Aquí igual Alia dejó su Instagram para que se comuniquen acá o conmigo. Yo también les puedo dar el dato de Alia sin ningún inconveniente, claramente. Y bueno, Alia, muchas gracias por tu información, por estar acá, por invitarme, porque fuiste tú la que más insistió en el tema y bueno, delicioso, la pasé súper rico, también aprendí un montón. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos escucharán en diferido, que esta información les llegue en el momento que les corresponda y sobre todo que nos sirva a todos desde la luz, que esa es la intención desde donde lo hacemos. Entonces, besos, abrazos, amor. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Linda noche. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Chao.